Episodio 1. Cuando las palabras se escribieron solas. Nadie recuerda exactamente cuándo comenzó a llorar la piedra del altar. Solo que, una madrugada, al entrar para preparar la misa, el padre León encontró la Biblia abierta, en una página que no existía. Las letras no estaban impresas. Estaban escritas a mano, con sangre. Y nadie, absolutamente nadie, admitió haberla tocado. El cielo se cerrará, y la voz del Padre callará. La carne temblará. La fe será pesada, y los que leyeron esto serán marcados. Esa fue la primera línea. La primera advertencia. La iglesia de San Beltrán era antigua, olvidada por muchos. Pero desde ese día, no pasaba una noche sin que alguien viniera a arrodillarse. No por devoción, sino por miedo. Los fieles decían que si uno pasaba más de 7 segundos leyendo aquella profecía, su reflejo en el agua bendita comenzaba a deformarse. Otros decían que escuchaban un llanto detrás del altar. Un llanto de niño. Pero lo más aterrador era lo que comenzó a pasar con quienes leyeron todas las líneas. La primera en hacerlo fue la monja Clara. Siempre callada. Siempre obediente. Esa noche, después de haber leído cada palabra en voz alta, se encerró en la sacristía y comenzó a dibujar cruces invertidas en las paredes con su propia sangre. Cuando el padre León la encontró, ella repetía una frase sin cesar. No fue escrita para salvarnos, fue escrita para advertirnos. Desde entonces, la página desaparecía cada vez que intentaban fotografiarla, y aparecía en una posición distinta dentro de la Biblia cada madrugada. El Vaticano fue alertado en secreto. Enviaron a un archivista silencioso, el padre Morales, un hombre con fama de lector de textos malditos. Él llegó, leyó la profecía, y no volvió a hablar una sola palabra. Solo escribió con tinta negra una nota que aún reposa sellada en el altar. La profecía aún no termina. Está viva. Y escribe más cada noche. Ahora, los pocos que saben la verdad se turnan para vigilar la Biblia, temiendo que un día aparezca la última línea. Porque todos coinciden en algo. Cuando la última frase se escriba sola, el apocalipsis comenzará. Episodio 2. El elegido que nunca quiso ser elegido. No se llamaba profeta, ni santo. Se llamaba Julián Herrera. Un joven huérfano que limpiaba los bancos de la iglesia y encendía las velas en silencio. Nadie hablaba mucho con él. Tampoco él con nadie. Pero fue el primero, el único, que pudo tocar la página maldita, sin sangrar. Esa noche, el padre León se despertó al escuchar cánticos dentro del templo. Eran las 3 de la mañana, la hora del silencio. Cuando llegó, encontró a Julián arrodillado frente al altar, con los ojos en blanco y la Biblia abierta, pero sin ninguna página escrita. Solo un susurro salía de su boca. Yo no pedí esto, pero él me eligió. Al día siguiente, el muchacho no recordaba nada. Pero desde ese momento, comenzó a escribir símbolos en las paredes de su habitación con ceniza de las velas. Nadie los entendía. Hasta que un teólogo exiliado, un tal padre Elías, reconoció el idioma. Era hebreo antiguo, mezclado con glifos que solo aparecen en escrituras prediluvianas. El Vaticano lo clasificó como un canal del silencio. Un humano al que Dios, por alguna razón, eligió para continuar una profecía prohibida. Pero Julián no lo aceptaba. No quería soñar lo que soñaba. No quería ver las visiones que lo hacían sangrar por los ojos. Y menos aún, quería escuchar esa voz que cada noche lo despertaba susurrando desde las paredes. Lee, Julián, porque cuando termines de leer, todo comenzará a morir. El padre León intentó protegerlo. Le prohibió acercarse a la Biblia. Pero una noche, Julián desapareció. Y al día siguiente, apareció una nueva página escrita, con una sola frase. Una que no fue escrita con sangre, sino con lágrimas secas. El elegido ya ha leído lo que viene. Y el apocalipsis ahora lo recuerda por su nombre. Nadie volvió a encontrar a Julián. Pero algunos aseguran que su sombra aún aparece frente al altar, leyendo, incluso cuando la iglesia está vacía. ¿Qué fue lo que Julián leyó, que ningún humano debía saber? Y si él era el elegido, ¿quién lo eligió realmente? La Biblia aún no ha cerrado. Y faltan páginas por escribirse. Episodio 3. Los ojos que lloraban fuego. La hermana Inés jamás había visto al demonio, pero aseguraba haber sentido cómo Dios se alejaba. Era una mujer de oración constante, con las manos siempre marcadas por el rosario. Sus rodillas conocían mejor el suelo que su propia cama. Pero desde que Julián desapareció, algo empezó a arder en sus sueños. Literalmente, cada noche, despertaba gritando con los ojos enrojecidos, como si una brasa invisible le hubiera lamido las pupilas. Los médicos no encontraban explicación, pero ella decía lo mismo cada vez. He visto lo que viene. Y ya no hay ángeles que quieran detenerlo. Una madrugada, entró descalza a la iglesia,
con las lágrimas humeando sobre sus mejillas. Caminó directo hacia la Biblia y colocó sobre la página sangrienta una de sus propias lágrimas. La hoja comenzó a arder. No en fuego, en letras, frente a todos los presentes. Las frases comenzaron a escribirse solas, como guiadas por una mano invisible. La hermana Inés se desmayó al instante, y el padre León intentó arrancar la página, pero la Biblia no lo permitió. Se cerró de golpe, y el altar lloró ceniza. Cuando la abrieron de nuevo, había un nuevo párrafo, y esta vez, no hablaba del futuro, sino del pasado. Cuando el primer humano tocó el cielo, lo hizo con miedo. Cuando el último lo toque, lo hará con rabia. Ese mismo día, la hermana Inés fue internada en completo silencio. No hablaba, no comía, solo lloraba, y cada lágrima dejaba una quemadura leve sobre la almohada. Una enfermera, que no creía en nada, se burló en voz alta diciendo: ¿Dónde está tu Dios ahora? Esa noche, apareció en el techo de su habitación un mensaje, escrito con ceniza: Dios no ha desaparecido. Está observando, quien lo niega primero. Desde entonces, la enfermera desapareció. Nadie escuchó un grito, solo el olor a incienso podrido invadiendo el pasillo. Y la hermana Inés, por primera vez, habló en voz baja, como si le doliera cada sílaba. Él ya está aquí, pero no viene a salvar, viene a cerrar el libro. Episodio 4, el ángel que olvidó el rostro de Dios. No llegó volando, llegó caminando, bajo la lluvia, con un manto blanco cubierto de barro y una herida en la espalda que no dejaba de sangrar, aunque no había sido hecha con hierro, sino con fe rota. Apareció frente a la iglesia de San Beltrán una noche de tormenta. Tocó la puerta 3 veces, y cuando el padre León abrió, el desconocido cayó de rodillas y dijo: ya no recuerdo cómo era su rostro, y por eso, fui arrojado. Tenía los ojos vacíos como un espejo sucio, y su piel parecía temblar bajo cada rayo. Nadie sabía quién era. No tenía documentos, ni nombre, ni sombra, solo una frase marcada a fuego en su pecho: exiliado del trono. El padre León lo acogió, sin saber si era loco o enviado. Pero esa noche, la Biblia volvió a abrirse sola, y la página estaba escrita en letras blancas, imposibles de leer, hasta que el extraño las tocó con sus dedos ensangrentados. Las letras se oscurecieron, y la profecía continuó: el ángel que dudó fue arrojado, pero no cayó al infierno. Cayó entre los hombres, para recordarles que el silencio de Dios también es una respuesta. Desde entonces, el desconocido comenzó a hablar en lenguas mientras dormía. Se retorcía, murmurando nombres de ciudades que no existen en ningún mapa. Y cada vez que mencionaba una de ellas, una vela del altar se apagaba sin viento. Una monja joven, Sor Agata, se acercó con compasión y le preguntó: ¿eres un castigo o una señal? Y él respondió con voz hueca: soy lo que queda cuando el cielo deja de perdonar. Al amanecer, se encontró sobre el suelo de su habitación un dibujo hecho con su propia sangre, un ojo abierto con 7 cruces cayendo desde el iris. Los teólogos que analizaron la imagen la llamaron el ojo del séptimo día, una referencia perdida de un libro sagrado que jamás fue incluido en ninguna Biblia, salvo en aquella que sangra. Y esa noche, el exiliado volvió a hablar: no vine a destruir, vine a advertir, porque el rostro de Dios ya no está mirando hacia aquí. Y el apocalipsis comienza cuando él deja de mirar. Episodio 5, donde el agua bendita comenzó a pudrirse. El primer signo no fue una voz, fue un olor. Algo extraño comenzó a emanar de la pila bautismal. No era azufre, no era moho, era un aroma dulce, pero podrido, como si el alma de un ángel muerto se hubiese disuelto en el agua. El padre León ordenó vaciarla, pero cuando los monaguillos intentaron hacerlo, descubrieron que el agua se resistía. Sí, se resistía, no se evaporaba, no fluía, no obedecía las leyes de la física ni de la fe. El agua no quiere irse, algo se esconde dentro, susurró una de las niñas, antes de desmayarse al tocarla. Y entonces, ocurrió lo impensable. El espejo del confesionario, uno que llevaba años colgado frente al altar, comenzó a empañarse, sin que hubiera nadie cerca. Y sobre el vidrio apareció escrita, en gota tras gota, una nueva frase: lo que fue bendito, ha sido reclamado. Esa misma noche, un grupo de fieles devotos se reunió para rezar el rosario, pidiendo protección. Al llegar al Ave María número 13, la pila bautismal comenzó a burbujear. Una burbuja, otra, y otra más, hasta que del fondo emergió algo que nadie debería haber visto. Un crucifijo, pero no era el de siempre. Era antiguo, torcido, y tenía una inscripción tallada en el dorso: yo fui el primero en ver el fin. Y nadie me creyó.
El padre león lo tocó con miedo. Y vio ciudades envueltas en humo sin fuego. Vio ángeles ciegos caminando en círculos. Y vio a Julián, el elegido desaparecido, con la boca cosida y una Biblia ardiendo en las manos. Despertó 3 días después, con la cruz marcada en el pecho y los labios resecos como si hubiera rezado 1000 oraciones sin voz. El Vaticano mandó sellar la iglesia. Pero los sellos se deshacían por la mañana, como si una fuerza invisible los devorara por dentro. Y cada vez que intentaban llenar la pila con agua limpia, el líquido se volvía oscuro al tocar la piedra. Ya no era agua, era memoria líquida. Episodio 6. Los pecados que no aceptaban confesión. La sala de confesiones siempre había sido un refugio de silencio y perdón. Pero desde que apareció la profecía, ya nadie salía de allí con paz en el rostro. Al contrario, algunos salían temblando. Otros no salían. El primero fue un anciano que entró con rosario en mano y un arrepentimiento sincero. Después de 20 minutos, el padre León abrió la puerta desde fuera. Y lo encontró muerto, con los ojos abiertos. Y una sonrisa que no era humana. Lo más inquietante fue que su cuerpo no se desplomó. Estaba rígido, como si algo, o alguien, lo hubiese sostenido en el momento exacto de su último suspiro. No todos los pecados quieren ser perdonados, susurró una voz hueca desde el otro lado del confesionario. Pero cuando revisaron, no había nadie dentro. Desde aquel día, los feligreses comenzaron a escuchar cosas dentro de los cubículos. Sus propios pecados, susurrados con voces ajenas. Errores que nunca habían confesado, revelados palabra por palabra. Como si la pared misma los conociera. Sor Ágata intentó grabar una de esas sesiones. Al reproducir la cinta, solo se escuchaba un sonido. Un latido, lento y constante. Hasta que una frase interrumpió el ritmo. Confiesa lo que escondes, o serás lo que escondes. Una noche, un joven llegó llorando. Quería confesar que había renegado de Dios tras la muerte de su madre. Entró, y nunca salió. La puerta estaba cerrada por dentro. Tuvieron que romperla. Pero dentro no había nadie. Solo su crucifijo, derretido. Y escrito con ceniza en la pared interior. Él no quería perdón. Solo quería que lo escucharan. Y eso es lo que se llevó. Desde entonces, nadie se atreve a entrar solo. El confesionario ha sido sellado con cadenas benditas y velas encendidas. Pero incluso así, hay noches en que alguien asegura ver una silueta sentada dentro, como esperando. El padre León lo ha aceptado con resignación. Hay pecados que no se escriben en los libros, se escriben en la carne. Y ahora, están regresando para leerse. Episodio 7, el canto que nadie enseñó. Pero todos comenzaron a cantar. Todo comenzó con un murmullo. Primero en los niños, después en los ancianos. Y al final, incluso en aquellos que no creían. Una melodía suave, sin palabras claras. Surgía de labios temblorosos a la misma hora cada noche, 3:33 de la madrugada. Siempre la misma nota. Siempre el mismo ritmo. Como si alguien, desde un lugar invisible, estuviera marcando el compás del fin del mundo. Sor Ágata fue la primera en notarlo. La niña del orfanato, Lucía, se había quedado dormida sobre la piedra fría del altar. Y mientras soñaba, cantaba. Pero no con su voz, sino con una voz más grave, antigua, imposible de salir de una garganta infantil. La grabaron. Y cuando reprodujeron el audio al revés, la melodía se convirtió en una oración. Una súplica, o una amenaza. No despiertes al que duerme bajo el templo, porque su nombre no se puede pronunciar sin arrancarse la lengua. El Vaticano envió a un exorcista. Pero al entrar al templo y escuchar por primera vez el cántico, el hombre se arrodilló. Y cantó con los ojos llenos de lágrimas negras y dijo: esta no es música de los hombres, ni de los ángeles. Es lo que cantan las piedras cuando recuerdan que alguna vez fueron lanzadas para matar profetas. Desde entonces, el canto no cesa. Se escucha desde las paredes, en los sueños, en los silencios más densos. Y cada vez que alguien lo repite, una nueva grieta aparece en el altar. La hermana Inés, aún con las lágrimas ardientes, confesó entre susurros: no es un canto, es una llave, una invocación que, cuando se complete, abrirá lo que fue sellado en el origen del tiempo. Esa misma noche, en la Biblia maldita apareció un nuevo fragmento, escrito no en tinta ni sangre, sino con la sombra de una nota musical. Cuando todos lo canten, la piedra se abrirá, y la voz que nunca fue escuchada gritará. Episodio 8, el santo que se negó a morir, y fue castigado con vida. Durante siglos, la cripta bajo la iglesia de San Beltrán permaneció cerrada, sellada con 7 cruces de hierro y una oración grabada en latín. Aquí duerme el que no aceptó morir cuando Dios lo llamó. Nadie hablaba de eso.
hasta que la última página de la profecía apareció escrita, con hueso molido. El que vive sin permiso del cielo, camina con el corazón detenido, pero con la conciencia despierta. Esa noche, el suelo bajo el altar crujió. Un temblor pequeño, pero denso, como si una garganta oculta suspirara desde las entrañas del templo. El padre León, guiado por la intuición, o quizás por algo que susurraba dentro de él, bajó solo con una lámpara encendida. La puerta de la cripta ya estaba abierta. Dentro, encontró un ataúd de piedra con grietas recientes, y sobre él, una figura sentada. Vestía hábito de santo, pero su rostro estaba envuelto en vendas negras. No respiraba, pero estaba vivo. ¿Eres un milagro?, susurró el padre. No, respondió la figura. Soy el precio de uno. Aquel hombre, si aún podía llamársele así, confesó haber sido un santo del siglo XI, beatificado por haber sobrevivido a su propia crucifixión, considerada un acto divino. Pero la verdad era más oscura. No murió porque no se le permitió morir. Había visto algo al borde de la muerte, algo que no debía contar, y por eso, fue castigado con la eternidad, sin voz, sin descanso, sin perdón. He escuchado todas las oraciones que jamás fueron respondidas, y sus ecos me han podrido por dentro, dijo con los dedos temblorosos. El padre León preguntó por qué ahora despertaba, y el santo sin nombre levantó una piedra del suelo. Debajo, había un símbolo, el mismo que Julián había dibujado con sangre, el ojo del séptimo día. Porque alguien lo ha mirado. Dijo, ¿y qué ocurre cuando el ojo se abre por completo? Dios deja de cerrar los ojos ante lo que viene. Esa misma noche, en la Biblia maldita apareció un nuevo verso, grabado en el borde de las páginas. El que no muere, recuerda. Y el que recuerda, activa la última trompeta. Episodio 9, el espejo que no devolvía el reflejo. La capilla lateral había estado cerrada por años. Vieja, polvorienta, olvidada. Hasta que una niña, Lucía, entró sin permiso una tarde de silencio. Salió sin decir una palabra, pero dejó de mirarse en los espejos. Mi reflejo ya no soy yo, dijo al ser interrogada. En el centro de esa capilla había un único objeto sin valor aparente. Un espejo ovalado, agrietado en los bordes, cubierto por una tela negra y raída. Nadie recordaba quién lo colocó allí, ni por qué estaba tapado. El padre León, temiendo otra señal, decidió investigarlo. Quitó el paño, y por un instante no se reflejó nada. Ni él, ni la sala, ni la cruz que colgaba en su cuello. Solo un fondo gris, un vacío tembloroso. Pero al acercarse, el espejo comenzó a mostrar cosas, no del presente, sino de lo que aún no había ocurrido. Vio la iglesia ardiendo sin fuego, vio cuerpos rezando sin boca, vio una mano sangrienta escribiendo dentro de la Biblia, y vio su propio rostro, mirándolo desde dentro del vidrio. Pero sin ojos. Gritó. Cayó. El espejo no se rompió. Pero la Biblia, al mismo tiempo, se abrió sola, y una nueva frase apareció con letras invertidas, como reflejadas. Los que se miran sin fe, serán vistos por lo que espera detrás. Esa noche, varios niños comenzaron a dibujar el espejo en las paredes del orfanato, sin que nadie se los pidiera. Todos con un detalle igual. No reflejaba nada. Pero lo que estaba dentro del vidrio, los estaba observando. Sor Ágata, aterrada, confesó haberlo visto también en un sueño. No es un espejo, es una puerta. Y detrás, hay algo que espera ser visto para despertar. Intentaron cubrirlo de nuevo, pero el paño negro se deshacía como ceniza. Intentaron moverlo. No pesaba, pero nadie podía tocarlo sin que sus uñas comenzaran a sangrar. Finalmente, lo sellaron con oraciones. Pero al hacerlo, apareció un nuevo mensaje en el marco de madera. Nadie puede tapar lo que fue hecho para mostrar. El reflejo que no devuelve, es el que más verdad contiene. Episodio 10, el rezo que hizo sangrar al mármol. Nadie rezaba como Sor Ágata. Sus oraciones no eran repetidas. Eran invocadas. Parecían salir de un lugar más antiguo que la Biblia misma. Y eso, según el exiliado de la cripta, era precisamente lo peligroso. Esa noche, el miedo ya no se escondía en las sombras, sino en el eco de las voces que oraban. Sor Ágata, harta del silencio de Dios y del canto maldito que infectaba los sueños, se arrodilló frente a la estatua de San Miguel. No pidió ayuda, exigió respuestas. Si el cielo aún nos mira, que sangre, y si no, que se derrumbe. Los demás religiosos intentaron detenerla, pero fue inútil. La estatua, de mármol blanco e intacto por siglos, comenzó a llorar, pero no lágrimas de agua, sino hilos delgados de sangre negra que bajaban por los ojos cerrados del arcángel. El padre León cayó de rodillas.
El exiliado murmuró: «Ha comenzado». De pronto, las paredes del templo retumbaron como si alguien golpeara desde el otro lado. No desde el exterior, desde lo invisible. El altar se agrietó. La Biblia, cerrada hasta entonces, se abrió bruscamente y vomitó ceniza sobre el suelo. En medio de esa ceniza, una nueva frase se dibujó, sin manos humanas, como grabada por la ira de lo divino. El mármol que sangra ya no es santo. Es testigo, y lo que ha visto no será perdonado. Sor Ágata se desmayó, y en su piel quedó una marca, una cruz invertida formada por moretones, justo sobre el pecho. Cuando despertó, sus primeras palabras fueron: «Ya no rezo para ser escuchada, ahora rezo para no escucharlo a él». Esa noche, nadie durmió. Las estatuas de la iglesia comenzaron a cambiar sus expresiones. Algunas lloraban, otras sonreían, y en el silencio de la madrugada, un nuevo rezo flotó en el aire. No venía de boca humana, venía del suelo. Un rezo al revés. Episodio 11, el altar que comenzó a latir. El altar de San Beltrán siempre fue de piedra maciza, fría, inmóvil. Hasta esa noche, todo comenzó con un sonido leve, casi imperceptible. Tum, tum. Un latido, lento, profundo, como si algo dormido bajo el altar comenzara a recordar que alguna vez estuvo vivo. El padre León lo escuchó primero mientras preparaba el aceite sagrado. Pensó que era su corazón, pero el sonido no venía de dentro de él, sino de la piedra misma. Sor Ágata, aún débil por la marca en su pecho, se acercó, y cuando colocó la mano sobre el altar, gritó, no de miedo, sino de dolor. «Está respirando», exclamó. «No es piedra, es carne sellada». Los más viejos del convento recordaron una leyenda prohibida, la del altar vivo, una reliquia primitiva donde los antiguos sellaban el cuerpo de los que veían el final antes de tiempo. Pero nadie creía que fuera real. Hasta ahora, el exiliado, temblando, se arrodilló ante el altar y dijo con voz ahogada: «Ese altar no sostiene la misa, sostiene al que la última profecía intenta contener». La Biblia se abrió violentamente, empujada por una ráfaga sin viento. Una nueva página, pegajosa y temblorosa, emergió como si hubiese sido escrita desde dentro del mismo altar. Y en ella, una advertencia: «No lo despiertes». Él no fue castigado por rebelarse, sino por ver lo que viene después del juicio. Esa noche, el templo entero vibró cada 3 minutos. Los cánticos invertidos cesaron. El canto se transformó en susurros. Uno por uno, los que dormían dentro del recinto comenzaron a hablar en sueños. Todos decían lo mismo: «Él está abriendo los ojos, y lo primero que verá será nuestra fe rota». Al amanecer, el altar presentó una grieta en forma de ojo. De ella no brotó sangre. Brotó una palabra escrita con carne. Una sola palabra: Julián. Episodio 12, el grito que no vino de una boca. Fue a las 4:44 de la madrugada. El instante exacto en que ni los ángeles escuchan, ni los demonios responden. Un grito atravesó los muros de San Beltrán, pero no salió de garganta alguna. Fue un sonido sordo, que se sentía dentro del hueso, no en el oído. Todos despertaron al mismo tiempo, algunos sangrando por la nariz, otros llorando, sin saber por qué. El altar se había partido en dos, no por explosión, sino por una fuerza interna, como si algo dentro de él hubiera empujado para nacer. Y allí, entre los restos de piedra rota y ceniza sagrada, no había un cuerpo, había un vacío, una ausencia tan densa que dolía mirarla. La Biblia, que yacía cerca, se abrió por última vez. Las páginas ardieron lentamente, dejando visible solo una línea antes de convertirse en ceniza. El que fue sellado ya no está, y su primer aliento será juicio. Sor Ágata cayó de rodillas. El padre León intentó hablar, pero su voz se quebró. Todos los espejos del templo estallaron al mismo tiempo, y en cada trozo reflejado, no había rostro, solo una silueta envuelta en sombras, con una cruz rota en la frente. El exiliado, desde la cripta, gritó con una fuerza que no era suya. No era el fin lo que sellaron, era el principio maldito de lo que viene después. Desde ese momento, los relojes dejaron de marcar la hora, las cruces comenzaron a inclinarse solas, y los santos giraron sus miradas. Pero lo más aterrador fue lo que encontró una niña del orfanato al amanecer. En el altar destruido, un pergamino enrollado, escrito con una tinta que olía a ceniza y miedo. No tenía título, solo un encabezado. Capítulo 1, después del juicio. Y al abrirlo, la niña sonrió, no como una niña, sino como alguien que recordaba haber escrito cada palabra antes de nacer. Episodio 13, el niño que nació sabiendo el final. El orfanato estaba en silencio.
Desde la ruptura del altar, Lucía, la niña que cantaba en sueños, no hablaba. Solo acariciaba el pergamino encontrado entre las piedras rotas. Ese que llevaba escrito. Capítulo 1, después del juicio. Pero esa mañana. Lucía sonrió. Y señaló con el dedo hacia el cielo. Un cielo gris. Espeso. Sin pájaros. Y dijo, por fin, ya viene. El niño ya nació. Nadie entendía. Hasta que en el hospital más cercano, una monja testigo de los hechos corrió hasta la iglesia. Ha nacido un niño sin llanto, con los ojos abiertos desde el vientre, y en su espalda tenía escrita una frase. La frase no era en ningún idioma humano, pero al traducirla con el alfabeto oculto de la Biblia sangrante, revelaba esto. Yo soy la última palabra que Dios no se atrevió a decir. Lucía fue llevada ante el bebé, y lo miró como si ya lo conociera, como si lo hubiera esperado durante siglos. Y entonces, él la miró, y lloró, pero no lágrimas. Lloró ceniza. El llanto manchó el suelo en forma de cruz. Y allí, ante todos, una nueva profecía se escribió sola. No en papel, en el aire, como si la voz del mundo se doblara para anunciar. El Apocalipsis no fue castigo, fue prólogo. El verdadero libro comienza con él. El Vaticano, aterrorizado, envió órdenes de silencio. Pero cada persona que presenciaba al niño tenía la misma visión esa noche. Un cielo negro, una figura sin rostro, y una voz que decía, él recordará lo que nadie quiso recordar. Lucía, ya diferente, tomó la mano del recién nacido y murmuró, ya leímos la última profecía. Ahora vamos a vivir lo que viene después de ella. El niño sonrió, y los relojes, que habían dejado de funcionar, comenzaron a girar al revés. Episodio 14, los que intentaron destruir lo escrito, y fueron leídos. Quisieron quemarlo. El pergamino. Las páginas malditas. Incluso los muros donde la profecía se había grabado con ceniza y fe rota. Un grupo secreto del Vaticano, conocido como los silenciadores del verbo, fue enviado con una sola misión: borrar toda huella de lo escrito, porque sabían que mientras exista una palabra, el fin no se detendrá. Pero no esperaban que las palabras ya los hubieran leído a ellos. El primero en caer fue el padre Marroni, encargado de prender fuego a la Biblia profética. Cuando encendió la llama, su cuerpo se congeló, y en su frente apareció grabada con fuego inverso una línea. El que quema, será escrito. Murió sin emitir sonido, solo con los ojos abiertos, fijos en el cielo, que esa noche no tenía luna. Los otros intentaron sellar la iglesia, pero cada clavo que martillaban en la madera, sangraba. Literalmente, el líder del grupo, el cardenal Santino, gritó, «Esto no es de Dios, es un fraude del infierno». Y fue entonces cuando la niña Lucía, ahora con la voz de 1000 años, se acercó a él y le respondió, «No es de Dios, pero fue escrito, por algo que vio a Dios girar el rostro y callar». Esa misma noche, encontraron a los 5 silenciadores colgados en círculo, sus cuerpos levitando en medio de la capilla lateral. Sus bocas estaban cosidas, pero en sus pechos se abría una nueva página. Una página de carne, con palabras escritas desde dentro. Los que intentaron callar el verbo, ahora lo llevan dentro, y cada vez que alguien lea, ellos despertarán un poco más. El pueblo huyó. Las campanas repicaban solas cada 3:33 de la madrugada, y la cruz central del altar ya no colgaba hacia abajo. Ahora miraba al suelo, como si adorara lo que venía desde abajo. Lucía, parada frente a la iglesia vacía, lo dijo sin miedo. No puedes destruir lo que fue leído por los ojos del fin, porque ahora, tú también has leído, y eso te hace parte de él. Episodio 15, final, la última línea que aún no se ha escrito. Todo estaba en silencio. No el silencio de la paz, sino ese que se respira antes de una palabra que lo cambia todo. Lucía ya no era niña. O tal vez sí, pero no de este tiempo. La veían caminar descalza sobre las cenizas del altar, con el pergamino en brazos y los ojos abiertos de par en par, como si viera más allá de los muros, más allá del cielo, más allá del juicio. La profecía ya está completa, dijo con voz de eternidad. Solo falta que alguien escriba la última línea. El niño, aquel que nació sin llanto, con el fin escrito en la piel, la miraba desde el umbral del templo. Sus pasos no hacían ruido, sus lágrimas no mojaban, eran de cristal, y caían como si cada una llevara dentro una palabra que el mundo jamás debería oír. Una multitud se congregó frente a la iglesia. Muchos escaparon, pero algunos se quedaron, hipnotizados, llamados, como si supieran que todo lo vivido, el fuego, las visiones, el altar, el canto, los mármoles sangrantes, no eran el fin, sino solo el prólogo.
Lucía extendió el pergamino hacia el cielo, que temblaba. Y una pluma, caída de ninguna parte, flotó hacia su mano. Era negra, y palpitaba. El padre León, viejo, cansado, con las manos temblorosas, se adelantó. ¿Puedo escribirla yo? No, respondió el niño, sin abrir la boca, porque quien la escriba, dejará de ser humano. Todos callaron. El aire sabía a metal. Los relojes no solo giraban al revés, comenzaron a detenerse. Y entonces, sin que nadie supiera cómo, una línea apareció al final del pergamino, escrita con una tinta que no venía de pluma alguna, sino del eco del primer pecado. Y el que leyó esto, acaba de abrir la última puerta. La multitud cayó de rodillas. El templo se desmoronó sin tocarse. El cielo se agrietó. Lucía y el niño caminaron hacia la grieta. De la mano. Entraron sin mirar atrás. Y todos los que alguna vez habían leído la profecía, desaparecieron de la historia.